Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado. Ya recibimos con nosotros en la 89.1 FM a Anabela Loy, antropóloga integrante de la Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional. Un gusto tenerte con nosotros, Anabela. Igualmente, ¿qué tal? Muy bien. Para empezar y entrar un poco en el tema, ¿verdad? Se supo, se dio a conocer la visita del obispo católico Sanguinetti a algunas escuelas públicas de Canelones. ¿Cuál es la postura de la Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional frente a este hecho? Bueno, la postura de nuestra asociación, junto con otras que están en la misma línea, es fundamentalmente la defensa de la laicidad. Y si bien el obispo o el señor Sanguinetti sostuvo que en definitiva no entró a los salones, que fue simplemente a ofrecer ayuda y a evaluar una serie de asuntos de colaboración, de todas maneras, bueno, yo estuve mirando un poco qué es lo que este obispo estuvo sosteniendo hace unos meses, y eso estuvo que las escuelas públicas debían ser más abiertas en el tratamiento de la religión. E incluso sostuvo que las escuelas públicas deberían brindar educación religiosa a los alumnos que la soliciten. Él llama a ese asunto, lo llama información. Él pretende que las escuelas tengan más información sobre las religiones y además sostiene que eso sería un derecho natural de los padres, es decir, a obtener por parte de la escuela pública una educación religiosa. A mí me parece que no es casual que una persona que sostiene públicamente ese tipo de afirmaciones y que después visita las escuelas públicas, si no tiene una intención de evangelizar o de promover la palabra de su divinidad, me parece que está bastante cerca. Esa es un poco, esa es mi posición particular, pero supongo que refleja la de la asociación. ¿Y se supo concretamente qué es lo que fue a hacer? No, yo solamente manejo las informaciones que salieron en la prensa y él dijo que fue a brindar apoyo o a evaluar cómo podían trabajar en conjunto en cuanto a políticas sociales o algo parecido. Anabela, perdón, ¿esto ha sido algo puntual o ya ha habido antecedentes de participación de la iglesia o de otras iglesias en escuelas públicas o liceos? Bueno, en realidad la idea es decir, no solamente en las escuelas públicas, sino en instituciones públicas, que pueden o no tener que ver solamente con la escuela primaria. Pero sí, en realidad ha habido afirmaciones por parte tanto de Sturla, que reivindica que los colegios católicos reciban apoyo financiero del Estado, como de Monseñor Fuentes, que también condena en cierto modo la escuela pública laica, gratuita y obligatoria, o sea, que realiza un cuestionamiento a Varela. Es decir, por parte de los tres hay, digamos, como una ofensiva que responde a lo que hoy se llama, o se pretende denominar, que en definitiva es un eufemismo, laicidad positiva, o laicidad abierta. Es decir, que es como, la laicidad que nosotros conocemos, que es la que tiene que ver con la separación clásica, y desde 1917 del Estado y la Iglesia. Eso ya no corre y ahora nosotros pretendemos llevar la palabra de ciertas religiones o de ciertos credos a ámbitos, digamos, del espacio público. Y ese es el punto que nosotros cuestionamos. Bien, y con respecto a lo que sucedió puntualmente en la escuela número 97 de Montevideo, Federico García Lorca, en donde, trascendió que se realizan por parte de la institución algunos ejercicios de yoga con los niños, afirmando, ustedes comentaban que esto también viola la laicidad. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Bueno, en realidad el hecho de que las escuelas incorporen técnicas de meditación no tiene por qué ser violatorio de la laicidad. En el caso de la escuela, creo que es la misma a la que ustedes hacen referencia, plantean, digamos, una serie de ejercicios de meditación, pero basados en una disciplina espiritual que se llama Falun Dafa, ¿verdad? Uh-huh. Y que en definitiva, no es una técnica milenaria como ellos afirman, porque fue creada por una persona concreta llamada Li Hongxi o algo así en 1988, pero lo que nosotros cuestionamos, y yo personalmente cuestiono, son, digamos, los criterios que tienen que ver con ese culto, y no solamente los ejercicios que podrían llegar a ser positivos eventualmente o no, es decir, yo no estoy cuestionando los beneficios eventuales de la meditación, estoy cuestionando
que se tome parte de ese culto espiritual o espiritualista que se basa en consideraciones energéticas que son improbables e indemostrables, como la energía Gong-Li, que operaría refinando el gong, y yo no pude entender en qué consistía eso de refinar el gong, pero que en definitiva se trata de una secta que está prohibida en China porque no solamente quebranta las leyes chinas, sino porque además han habido muertos, han habido personas que han abandonado tratamientos, porque en definitiva se plantea también como una estrategia de sanación, ¿no? Como una técnica de sanación. Y Sí. es a eso a lo que nosotros nos negamos desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí, te habla alguien que no es experto en yoga, pero va a ver si estoy entendiendo bien. El yoga puede tener que ver simplemente con algunos ejercicios de respiración, pero que en este caso se le da un trasfondo espiritual. Claro, porque los chicos dicen que hacen Falun Dafa, no dicen que hacen meditación, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante saber de dónde surge ese culto cuyo logo en definitiva es una esvástica, y digamos, los resultados que los maestros que obtienen por parte de sus ejercicios, consisten, bueno, en que de alguna manera amansan a los chicos, pero a nosotros el hecho de que se les inculquen ideas espiritualistas nos preocupa, porque en definitiva un niño que queda involucrado con este tipo de creencias no solamente puede estar, digamos, en oposición con las creencias de sus padres en cierto punto, o porque esto puede llevar a otro tipo de búsquedas espirituales de un conjunto de sectas que en último término lo que buscan es captar adeptos. Y bueno, lo que nos preocupa en último término es el lavado de cerebro sectario de cualquier secta, ¿no? De cualquiera, no solamente de esta. Hay que aclarar, tal vez, para los que están escuchando, que la esvástica es un símbolo anterior al régimen nazi y que fue tomado por el régimen nazi, pero que viene de, si no recuerdo mal, una lengua sánscrita, Sí. que no necesariamente hay que asociar la esvástica con el régimen nazi. No, por supuesto que la esvástica es un símbolo, sí milenario, ¿no? Claro. El Falun Dafa no es nada milenario. Ahí está. La esvástica es indoeuropea, sin ninguna duda. Exactamente, es muy antiguo. Yo quería consultarte acerca de cuál debería ser la reacción de las autoridades de educación secundaria, si esto es pasivo, si en realidad hacen la vista gorda. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, esto en realidad está ocurriendo en educación primaria, no en secundaria, pero a mí me da la impresión de que en definitiva las autoridades de primaria, de secundaria, en definitiva las autoridades en general son hijas de un tiempo, y este tiempo es el tiempo de la posmodernidad, del multiculturalismo, y en último término son rehenes también de un conjunto de creencias que tienen que ver con la afirmación de cultos particulares. Se le responde a las necesidades puntuales de cada grupo, de cada etnia, de cada religión, en aras de una cierta corrección política que a nosotros nos parece que no es la adecuada, ¿no? Es decir, nosotros somos partidarios de una postura más bien pluralista y fundamentalmente republicana, que vaya, digamos, a favor de la igualdad y no de las diferencias, no de promover diferencias, como las que puede promover la Iglesia Católica buscando rédito para la evangelización, o como lo que pueden buscar ciertas sectas al expandirse a través de las escuelas primarias, y en definitiva también están buscando adeptos, ¿no? Es decir, por ahí van las preocupaciones de AUDEPRA. Más allá de estos casos concretos, ¿cómo es la relación entre la laicidad y la educación hoy en Uruguay? ¿Ustedes advierten un retroceso? Nosotros advertimos que hay, digamos, como un conjunto de embates que buscan alterar, digamos, esa concepción de la escuela pública bareliana a la que nosotros estábamos acostumbrados y de la cual yo también soy hija, porque en definitiva yo fui a la escuela pública, el liceo público. Nosotros creemos que hay como una consideración social positiva de la espiritualidad, que es la que está marcando la posibilidad de que muchos cultos intenten entrar en el espacio público y debatan o discutan entre sí para entrar al espacio público, porque así como la Iglesia Católica pretende tener asidero dentro de la educación primaria, también los afroumbandistas pretenden que las religiones sean supuestamente enseñadas en la escuela y en el liceo. Si no logramos resultados adecuados en la educación primaria y secundaria, menos resultados vamos a lograr si planteamos la enseñanza de religiones
que en último término necesitan expertos en historia de las religiones que tampoco tenemos. Entonces, si a mí me pretenden vender la enseñanza de historia de las religiones y en definitiva me entregan a cambio de lo que yo pretendo que sería una enseñanza pluralista, me entregan educación católica o cristiana, yo no estoy de acuerdo. Pero pienso que sí, que hay amenazas a la laicidad. No quiere decir que la escuela haya dejado de ser laica, y espero que no deje de serlo, pero creo que sí, que hay varias voces que están intentando romper ciertos equilibrios. Y traspasando, digamos, esta situación que tú ves y analizas en la educación uruguaya, ¿cómo ves la laicidad en el Uruguay en su conjunto? ¿Tú consideras que está en peligro? ¿Cómo? ¿Que está en peligro? Sí. Bueno, yo creo que creo que en cierto modo sí está en peligro. Es decir, me parece que hay un culto mayoritario desde el punto de vista numérico que pretende, digamos, en cierto modo establecer su propia agenda, pretende que las leyes civiles respondan a sus morales privadas, y eso me parece muy peligroso. Lo intentaron, por ejemplo, cuando se legisló con respecto a la salud reproductiva, y no le fue bien. Y además, que se visiten escuelas públicas, que se pretenda visitar todas las escuelas públicas y que haya autorización oficial, como diciendo, bueno, esto es sencillo, que el yoga entre a las escuelas, pero además que las creencias religiosas entren, se manifiesten, por ejemplo, dentro del Ejército Nacional, que se tome la jura de la bandera en la Catedral Metropolitana, que se creen organizaciones dentro de la Conferencia Episcopal para juzgar los casos de acoso, de abuso sexual dentro de la Iglesia. Me parece que todas esas y muchas más acciones atentan contra el principio de la separación de la Iglesia y el Estado, y contra, digamos, el espíritu republicano al que estamos acostumbrados, ¿no? Con separación de poderes y todo eso. Bien, Anabela, también te queríamos preguntar con respecto a lo que es todo un debate que tuvo lugar estos últimos meses sobre la colocación de algunos símbolos religiosos e imágenes en espacios públicos. En Montevideo en particular ya hay varios casos, ¿no?, de simbología o figuras religiosas que están ubicadas en distintas partes de la ciudad. Pero bueno, hay iniciativas para seguir colocando más, en concreto el caso de la Virgen María en la aduana de Oribe, que la propone la Iglesia Católica y aparentemente está a consideración de la Junta Departamental ya. ¿Ustedes cuál es la posición respecto a los símbolos en la vía pública? Bueno, nosotros creemos que el espacio público, justamente por el hecho de ser público, debería estar despojado de imágenes que aludan a creencias o prácticas religiosas de cualquier índole. No necesariamente despojado de elementos o de hitos estéticos o simbólicos que tengan que ver con hechos históricos, ¿no? Porque si uno me dice, bueno, claro, pero también hay una estatua a Confucio en el Parque Rodó. Sí, bueno, pero Confucio tuvo existencia real. Y desde el punto de vista material, a nosotros no nos consta la existencia de la Virgen María, a los que no somos cristianos, como no nos consta la existencia de Jesús, que pudo haber existido o no, pero en definitiva desde la perspectiva científica no lo podemos demostrar, son creencias. Y así como hay gente que cree en Jesús, hay otras personas que creen en muchos dioses, como por ejemplo los afroumbandistas, ¿verdad? Entonces, si la Iglesia Católica se arroga el derecho de ocupar el espacio público en construir un monumento de casi 4 metros, ¿por qué las demás religiones no podrían exigir exactamente lo mismo? Y en aras de ese multiculturalismo al que me refería hace un rato, tendrían el mismo derecho, ¿verdad? Entonces, y mañana podrían aparecer, posiblemente los musulmanes no, porque no aceptan la existencia de imágenes, pero sí podrían pedir otro tipo de reconocimientos o reivindicaciones si ellos alcanzaran el número adecuado o les interesara particularmente expandirse. Y cualquier otro tipo de grupo sectario tendría el mismo derecho a plantear, bueno, nosotros también queremos tener nuestro propio monumento. De hecho, los ateos podríamos perfectamente plantear la necesidad de un monumento que nos represente también, y que tenga 3 o 4 metros y que esté ubicado en un lugar estratégico. Es decir, me parece que el espacio público tiene eso, justamente, que es público y que no tiene por qué ser interferido o ocupado por criterios particulares o creencias particulares.
¿Por qué crees que se está dando este fenómeno? Porque uno tendería a pensar que en un gobierno de izquierda la laicidad sería un principio fundamental y muchas de estas propuestas son acompañadas por el poder político. Entonces, ¿cómo lo explicarías más allá de la explicación del multiculturalismo? Bueno, yo diría que en cierto sentido hemos avanzado en muchos aspectos en el último siglo, especialmente en el plano tecnológico. Los avances en medicina, por ejemplo, son maravillosos, pero en el año 1917 se separan la Iglesia y el Estado con el voto afirmativo de casi todos los partidos políticos, ¿no? Que además fue después aprobado por la ciudadanía en un plebiscito. Tengo la impresión, pero no lo puedo demostrar porque tampoco ni soy socióloga ni investigué el tema a fondo, que si hoy se votara la separación de la Iglesia y del Estado, no sé si todos los partidos políticos coincidirían, ¿verdad? Es decir, tengamos en cuenta que hay una bancada evangélica que cuando asumió planteó que bueno, que lo primero para ellos era la ley de Dios y no la Constitución, ¿no? Sí, yo arriesgo que no sería consensual hoy, ¿no? Que no, yo no sé si habría consenso en ese sentido, ¿no? Esperaría que hubiera consenso, pero no quiere decir que crea que sí lo hay. Es decir, no sé si en un plebiscito la ciudadanía se pronunciaría unánimemente a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Y en ese sentido creo que hemos involucionado, bueno, porque hay acciones y reacciones en la historia de las sociedades, en la evolución de las sociedades, y bueno, el hecho de ir incorporando elementos espirituales o no haber podido superar ciertos niveles de espiritualidad es lo que creo que nos hace bastante daño y hace que bueno, que la evolución esté bastante frenada en ese sentido, ¿no? Y que bueno, que ciertos grupos de poder tengan acceso al gobierno o a ciertas facetas del gobierno y pretendan tener cada vez más influencia. Anabela, ¿la sociedad uruguaya está cada vez más espiritualizada? ¿Hay una mayor religiosidad? Yo creo que, no sé si llamarla religiosidad, yo creo que en definitiva sí, hay una mayor religiosidad más alejada de los cultos de la ortodoxia, de las distintas ortodoxias y mucho más cercana a las creencias New Age, ¿verdad? ¿Pero a qué se debe esto? ¿Qué explicaciones se pueden dar? Me parece que es una reacción contra el hecho de que el positivismo no haya logrado una sociedad más justa, el hecho de que, por ejemplo, el socialismo real se haya apoyado en ciertas pautas, entre comillas, científicas, ¿no? Como el socialismo científico, el marxismo, y que eso tampoco haya logrado darle respuesta a las necesidades de la gente. Me da la impresión de que hace que bueno que la gente se vuelque en caminos espirituales y en definitiva el fondo mágico de la humanidad parece no haber desaparecido, ni siquiera con los avances notorios de la ciencia, de las técnicas, ¿no? Y de la aplicación y de las comunicaciones y la posibilidad de la gente de acceder a información sobre todos los temas, y sin embargo existe en cierto modo una forma de fe en la magia, en que en definitiva si yo me baso en mi horóscopo tal vez tenga suerte en los negocios, en el amor, en la salud. Han aparecido sanadores de toda índole que compiten con la medicina, con la única medicina, iba a decir la medicina tradicional, pero no es tradicional, es la medicina, la única, y que se basa en evidencias, ¿no? Y bueno, yo conozco muchísima gente con muy buena formación que apela a distintos tipos de brujos para sanar algún daño, algún mal, alguna enfermedad, ¿no? Partiendo de la base de que en definitiva todo es psicológico, todo es psíquico, todo es emocional, y en definitiva un cáncer nunca es emocional, ¿no? Hay una idea muy extendida de que la gente tiene que creer en algo. Bueno, sí, eso también se predica desde distintas trincheras, ¿verdad? Es decir, que sí, que tiene que creer en algo, porque además se ha identificado la religión con la moral en nuestra sociedad judeocristiana. Entonces parecería que si uno no tiene valores religiosos, carece de moral. ¿De dónde vas a sacar los valores si no crees en Dios? Bueno, yo eduqué a 3 hijos en una serie de valores morales sin la necesidad de ningún
apoyo espiritual o de ningún amigo imaginario. Y salieron personas de bien, entonces me parece que no es indispensable pasar por las religiones para tener valores morales. Es más, si uno analiza históricamente las religiones, los valores morales no necesariamente salen a la superficie a la primera mirada. Eso pienso yo, al menos. Es interesante porque cuando se votó esa ley, es la separación en el 17, ahí en las escuelas se enseñaban unos manuales de moral republicana, moral ciudadana, que iban en contra de la moral católica. Sí, siempre formas de adoctrinamiento que son funcionales a los distintos sistemas, ¿no? El peronismo, por ejemplo, tuvo sus propios manuales de adoctrinamiento que son interesantísimos. Pero bueno, siempre se intenta, ahora también hay manuales de distintas cosas que se intentan introducir en la educación, buenos o malos, yo no los estoy juzgando en concreto, ¿no? Pero la Iglesia, por ejemplo, cuando apareció el manual de diversidad sexual, también se opuso, porque sostuvo que no coincidía con su propia visión del ser, y que no era su visión, la visión del ser no era compartida por la Iglesia Católica. Y ojo que no estoy juzgando para nada el manual, estoy juzgando la injerencia de la Iglesia en la forma de legislar desde el punto de vista ministerial, en este caso, ¿no? Pero bueno, en definitiva los gobiernos siempre apelan a distintos mecanismos para instalar ideologías o acciones o cambios, ¿verdad? Bien, Anabela, te agradecemos mucho estos minutos en Te Digo la Otra. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.